Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En esta tarde quiero hablar de cómo podemos usted y yo regresar al diseño de Dios. Hay muchas preguntas que nos hacemos todos los días. Una de las preguntas es: ¿por qué existimos? ¿Por qué existe este planeta? ¿Por qué existe nuestra familia? ¿Por qué existimos cada uno de nosotros? Y siempre estas preguntas están en nuestra mente y hacemos tantas preguntas. ¿Dónde estaba Dios cuando creó los cielos y la tierra? ¿Dónde estaba Dios si Dios no lo creó a él? ¿Cómo es que él puede crear a alguien? Y hay tantas dudas que pasan por nuestra mente, y esas dudas vienen porque nosotros muchas veces pues no leemos la Biblia, no conocemos a Dios, y siempre esas dudas están cuestionándonos. Pero hoy yo quiero traerte muchas respuestas a muchas de esas dudas que están en tu mente, que están en tu corazón, y quiero enseñarte dónde estaba Dios, qué es lo que está creado y qué no lo creado, para que usted y yo podamos entender la mente de Dios y entender por qué Dios hizo los cielos y la tierra. Y número uno, lo quiero explicar de esta manera. Dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiero que ponga mucha atención. Aquí viene la primera revelación, si lo queremos mencionar de esta manera, y dice que en el principio creó Dios los cielos, y dice, y la tierra. Aquí vemos tres cosas importantes en este primer versículo. Dice que en el principio hubo un principio, hablando de tiempo. Dice creó los cielos, hablando de varios cielos. Y dice y también creó la tierra. Aquí podemos entender que Dios siempre utilizó un principio. Número dos, podemos ver que hizo varios cielos. ¿Cuántos son? Más adelante le voy a enseñar a usted cuántos cielos dice la Biblia que existen, pero también dice que creó la tierra, hablando de que solo existe una tierra. Una vez más quiero explicarle. Habló de un principio. Número dos, de varios cielos. Y número tres, habló de una tierra. Versículo número 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Nota esto: la tierra estaba desordenada y vacía. No los cielos, pero sí la tierra. Quiere decir que probablemente cuando Dios crea los cielos, antes no existían. Pues esto, antes no existían, pero Dios ya existía. Dios ya estaba. En el principio creó Dios los cielos. Probablemente cuando Dios crea los cielos, en este momento Dios cambia de residencia, deja de vivir donde vivía antes de crear los cielos, y cuando Él crea los cielos, Él se va a vivir a los cielos. Por eso es que los cielos no había desorden, pero sí la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Yo no creo que Dios haya creado unos cielos vacíos o una tierra vacía y una tierra desordenada. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden, y que todo lo que Él hizo lo hizo bajo un orden y lo hizo bajo un propósito. Entonces probablemente algo sucedió entre que Dios creó los cielos y la tierra, y después en ese espacio hay un tiempo donde no se habla mucho, pero probablemente vino ese desorden. Ahora quiero que ponga mucha atención en esto. Dice la Biblia que Él creó los cielos y la tierra. Ponga atención. Si Dios creó algo, en el momento que dice que fueron creados, quiere decir que lo creado no es eterno. Ponga atención. Lo que Dios creó deja de ser eterno, por lo cual fue creado. Si algo existiese que no fue creado, entonces eso se llama eterno. Si Dios creó los cielos, entonces quiere decir que los cielos no son eternos. Si Dios creó la tierra, quiere decir que tampoco es eterna, porque fueron creados. Lo explico de una manera tan simple: todo aquello que es creado no es eterno, por eso fue creado. Todo aquello que no es creado es eterno, porque nadie lo creó. Primera revelación: Dios es eterno porque nadie lo creó a Él. Él es el creador de todas las cosas. Por eso es que Dios es un ser eterno.
Ponga atención, Dios es eterno. A Él nadie lo creó. Si Él hubiera sido creado, entonces no fuera eterno. Pero como nadie lo creó, eso habla de su eternidad. Ponga atención, porque la Biblia dice en Salmos que Dios habita en la eternidad hasta la eternidad. Quiere decir que si queremos un movimiento espiritual o un movimiento de Dios, Dios mismo necesita moverse en algo que es eterno para que podamos soportarlo o que lo puedan mantener. Entonces es importante creer en la eternidad. Entonces Dios es un ser eterno. ¿Por qué eterno? Porque nadie lo creó. Entonces, ¿por qué nosotros estamos tan enamorados de los cielos? ¿Y por qué estamos tan enamorados de la tierra si ninguno de los dos son eternos? La tierra no es eterna y el cielo tampoco es eterno. La Biblia dice: los cielos y la tierra pasarán. ¿Por qué? Porque no son eternos. Hoy la humanidad está tan preocupada de esta tierra, diciendo se va a terminar, se va a acabar. Y sí, es cierto, esta tierra será transformada y será acabada. Pero la Biblia dice que hay algo más eterno que la misma tierra, que la misma tierra y los mismos cielos. ¿Qué es más eterno que los cielos? ¿Y qué es más eterna que la tierra? Una sola palabra: la palabra. La palabra de Dios no es creada. Por lo tanto, la palabra de Dios es eterna. Si nosotros, como seres humanos, queremos vivir en una tranquilidad total, tendríamos que depender de la palabra no creada, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios jamás va a pasar, jamás va a perder su poder, jamás va a perder su caducidad, porque la palabra de Dios es eterna. Entonces, si yo quiero vivir una vida segura, hermano, no tengo más que confiar en la palabra de Dios. Y donde yo tengo que invertir y en lo que yo tengo que depender no es ni lo que produce la tierra ni que los cielos ofrecen. Yo tengo que depender de una palabra real, porque la palabra es la que me da vida, la palabra es la que me sostiene, la palabra es la que tiene eternidad. La palabra de Dios es eterna. Y mire lo que dice el versículo número 3, porque esto es importante. Dice, versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Nota, había un desorden. La tierra estaba desordenada y la tierra estaba vacía. Algo que Dios tuvo que hacer es volver a traer la palabra de eternidad y calmar ese desorden. Como hombre de Dios, estamos viviendo desórdenes climáticos, desórdenes en la naturaleza, desórdenes en el mundo entero, y lo único que puede calmar ese desorden, esas tinieblas y ese vacío es la palabra de Dios. Y yo, como hombre de Dios, declaro que Dios traerá el orden, Dios traerá la paz y Dios traerá ese poder eterno que es dado por una palabra eterna. Hoy nosotros, los seres humanos, no comparten palabras eternas, cuando lo único eterno que tenemos en esta tierra es la palabra. Y dijo Dios, vea esto, y dijo Dios: sea la luz. Dios trajo una palabra para cambiar las tinieblas. Hoy hay hombres y mujeres de Dios alrededor del mundo que tendríamos que volver a repetir esa palabra que produce eternidad. Y esa palabra eterna produce cambios. Cambios en la naturaleza, cambios en las tinieblas, cambios en la tierra y cambios en cualquier lugar. Había desorden, había vacío y había tinieblas. El poder de una palabra eterna trajo cambios impresionantes sobre el primer mundo que Dios había creado. Dice la Biblia en San Juan capítulo 1 versículo 1: el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dando a entender que cuando nosotros citamos la palabra y hablamos la palabra, estamos hablando de Dios mismo y estamos decretando ese verbo, y ese verbo es Dios mismo. Y eso puede cambiar la vida para ti cuando usted empieza a tomar esas palabras eternas y empieza a vivir bajo esa eternidad y empieza a citar cada
palabra. ¿Qué quiero decir? Que todo lo que existe y que tus ojos ven fue creado de algo que no existía, pero todo fue creado por el poder de una palabra. Si usted y yo fuimos creados a la naturaleza de Dios, usted y yo tenemos el mismo poder en nuestra boca que Dios colocó para cambiar nuestro mundo, para cambiar nuestro planeta, para cambiar nuestra economía, para cambiar nuestra familia o cambiar cualquier situación donde estemos. A mí no me va a regir un gobierno, a mí no me va a regir un sistema político, a mí no me va a regir un sistema financiero o un sistema de salud. A mí me va a regir la palabra de Dios. Es la que me da vida, la que me da dirección, la que me da una estabilidad. Es la palabra. Y yo quiero decirte al día de hoy: deja de oír noticias del mundo, deja de oír noticias que no traen fe en tu vida y empieza a vivir una palabra de fe y camina en esa palabra. A mí no me importa lo que el mundo dice. Hoy en día montones de profetas salen profetizando, y lo más triste es que el 50% de la iglesia cristiana cree en esas palabras proféticas y al final del día no se cumple ninguna, porque una profecía tiene que estar establecida en la palabra eterna. Si usted no vive en esa palabra de eternidad, usted vivirá una vida de mediocridad. Una vez más lo voy a repetir: si usted no vive en esa palabra de eternidad, usted vivirá una vida de mediocridad. ¿Qué es lo que me sostiene a mí? Lo que es eterno, la palabra de Dios. Si yo quiero vivir una vida sólida, una vida fuerte, la voy a hacer a través de la palabra, porque la palabra no es creada. Y si no es creada, entonces la palabra es eterna. Mire lo que dice San Juan, capítulo 1, versículo 3. San Juan, capítulo 1, versículo número 3. Esto es lo que usted y yo tenemos que entender y tenemos que vivir en esa revelación. San Juan capítulo 1, bueno, versículo 1. Vamos a ver los tres versículos. San Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo. Está hablando de la palabra y está hablando que lo que acabamos de leer ahorita, Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Nota esto, es el mismo versículo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el principio era el verbo. Una vez más, en el principio era la palabra. La palabra no es creada, la palabra es eterna, y con esta palabra eterna se creó todo lo que existe. Yo quiero creer y quiero que usted también crea que con el poder que está en su boca y usted empieza a declarar, cambios rotundos, poderosos van a suceder en todas las áreas donde nos movemos. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Quiere decir que si el principio era la palabra, y dice y que la palabra era Dios, por eso estoy convencido que la palabra no es creada, porque la misma palabra es Dios. Esto nos dice que la palabra es eterna. Usted tendría que aplaudir en su casa y decir: wow, qué poderoso mensaje. Me están hablando de un mensaje de eterno, un mensaje que vale la pena invertir en él, que vale la pena creer en él, que vale la pena depender de él. Lo único que a mí me estabiliza es la palabra, porque la palabra es eterna. Versículo número 2 dice: este era la palabra en el principio con Dios. Pero mire, el versículo 3 es más poderoso. Versículo 3: todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por la palabra. Y sin él nada de lo que hubiera sido hecho fue hecho. Quiere decir, todo lo que existe y todo lo que está en esta tierra fue creado por la palabra. Nota, la palabra. La naturaleza fue creada por la palabra. Esta tierra fue creada por la palabra. Los cielos fueron creados por la palabra. Todo lo que usted ve fue creado por la palabra. ¿Qué me quiere decir, pastor? Que si todo lo que fue creado por la palabra de Dios, entonces todo lo que fue creado sigue respondiendo a la palabra.
Entonces, si usted necesita la cura para esta pandemia, no va a haber ninguna vacuna. Lo que necesitamos es volver a la palabra eterna y declarar la palabra. Si usted tiene un problema financiero, usted no necesita un préstamo de dinero. Usted necesita regresar a la palabra y empezar a declarar con la palabra. Podrás decirme loco, podrás juzgarme, pero yo creo que todo lo que mi boca declara y todo lo que mi boca diga puede y tiene el poder para volver a crear lo que no existe como existente. Por eso Jesús, cuando viene a la tierra, Él mira a un enfermo y no llevó ningún enfermo a ningún hospital, ni a que le colocaran ninguna vacuna, ni que le colocaran ninguna cosa. Simplemente citó la palabra. ¿Qué quiero decir? ¿Que vayamos en contra de la salud? No. ¿Qué quiero decir? ¿Que vayamos en contra del gobierno y no respetemos la cuarentena? No, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que usted no tiene que estar esperando una vacuna. Usted no tiene que estar esperando un antídoto. Usted no tiene que estar esperando ninguna cosa de afuera. Usted lo que tiene que volver es regresar a la palabra, creer en la palabra y empezar a decir: por las llagas de Cristo Jesús yo soy sano. Usted tiene que volver a declarar: el ángel de Jehová acampa alrededor de Cristo. Eso es la palabra. Usted tiene que vivir en esa palabra. Su confianza no está en una noticia. Su confianza no está en un gobierno. Su confianza no está en un hombre poderoso. Ni siquiera sabe qué hacer el presidente de Estados Unidos. Con toda la medicina, con todo el dinero del mundo, no saben qué hacer, porque están buscando remedios en el hombre. Están buscando noticias en el ser humano, pero no están buscando al Dios que puede cambiar la historia de este planeta. Volvamos a citar la palabra. La palabra tiene el poder. La palabra hizo que el mar se abriera. La palabra tiene el poder para convertir las aguas en vino. La palabra tiene el poder para decretar que lo que no es vuelva. La palabra puede parar la luna. La palabra puede parar el sol. O la palabra puede parar la tierra. Lo que tú quieras. Pero un hombre que tenía fe dijo: tu luna párate, tu sol párate. Yo no sé si fue el sol o la luna lo que se paró, o fue la tierra que dejó de girar. Lo que sí sé es que un hombre tomó la eternidad y declaró una palabra eterna, y el mundo se sometió a la voz de una palabra. ¿Qué tiene que hacer usted? Lo mismo, volver a citar la palabra y empezar a declarar y hacer decretos, porque la palabra es eterna. Este es el año de la boca de Dios. Y lo que tendríamos que estar haciendo es profetizar y profetizar y profetizar y profetizar, y empezar a declarar que lo eterno se vuelve visible, que lo eterno se manifiesta en esta tierra. ¿Qué nos dice la Biblia? Que la tierra gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y la palabra manifestación es volver al diseño original. Yo profetizo que esta tierra regresa al sistema original. Yo declaro que los hijos de Dios se levantan en el norte, en el sur, en el oriente y en el poniente, y se paran como trompeta de júbilo y se empiezan a declarar. Empiezan a declarar la enfermedad, la pobreza, las finanzas, y empezar a declarar vida. Aunque el mundo nos diga que estamos locos, así le dijeron a unos hombres que dieron 7 vueltas sobre los muros de Jericó. Se burlaban de ellos, pero ellos declaraban hasta que esa declaración se hizo viva. Yo declaro cada día que el coronavirus desciende, que empezamos a escuchar malas noticias, que el coronavirus decae y que no hay más muertes y que no hay más contaminados y que no hay más enfermos y que los hospitales se vuelven a vaciar por el poder de la boca de hombres y mujeres de Dios que tienen la fe para declarar algo eterno. Yo lo declaro. Esa es mi vida, no tengo de otra. Y porque a mí me dice la Biblia que todo lo que Dios creó, lo creó a través de una palabra. Entonces la Biblia también dice en Proverbios que en el poder de la lengua está la vida y la muerte. Entonces quiere decir que soy yo el que declaro vida o soy yo el que declaro muerte. ¿Qué usted va a declarar? A mí no me importa el dictamen médico. A mí me importa lo que mi boca va a declarar. No me importa lo que mis ojos ven, me importa lo que mi boca va a declarar. A lo mejor mis ojos miran una cosa tan triste y una cosa tan mala, pero mi boca declara que tendremos la mejor temporada, el mejor tiempo para el cuerpo de Cristo, para la iglesia de Dios. Tú, pastor, que me estás viendo y que a lo mejor no sabes qué hacer, y a lo mejor vas y abres tu alacena, vas y abres tu refrigerador y no ves nada con tus ojos, pero usted puede cambiar el asunto y decir: declaro
declaro que se llena mi refrigerador, declaro que la alacena se llena, declaro que la ropa llega que necesito, declaro que las finanzas que necesito llegan ahora. Eso es el poder de la fe. ¿De qué te sirve tener fe y no usas tus palabras? Que no dijo Jesucristo que la fe, si fuera tan pequeña como un grano de mostaza, y si tú dijieres, nota, si tú dijieres, quiere decir que la fe necesita una acción verbal. Si tú le dijeres a ese monte, vete y échate a la mar, el monte se iría. Hay gente que tiene fe, pero dejaste de hablar cosas positivas en Dios. Ahora hablas cosas negativas. ¿Qué no dice la fe? Que la fe necesita una orden. Si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, así tan pequeña, y si le dijeres, nota, le dijeres. ¿Por qué dice la escritura y le dijeres? Es la misma palabra cuando dijo Dios y dijo Dios. Si dijeres, estás declarando algo eterno y lo estás trayendo a la existencia. ¿Por qué no te pones de pie en el lugar donde tú estás y dices como Dios dijo que dijeras? Y dices: yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa estaremos sanos, yo y mi casa viviremos en prosperidad, yo y mi casa estaremos bajo el abrigo del Altísimo, yo y mi casa, los ángeles de Jehová están aquí, yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa. Aunque te digan que estás loco, usted tiene fe y usted está citando la palabra eterna, y esta palabra eterna trae a la existencia lo invisible a algo visible, porque es eterno. Entonces la fe necesita una instrucción verbal. Háblele a sus finanzas, háblele a su economía, háblele a su salud, háblele a su propósito, háblele a su destino, háblele a su llamado, háblale. Es lo mismo cuando tú le hablas a tu hijo acaba de nacer, o tu hija, es más, todavía no nace, está en el vientre de su mamá, y usted le pone cualquier nombre que usted quiera, y tal vez se llame Sara, y usted dice: Sara, 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 Sara. Todavía no nace, y tú dices: ay, Sara, ¿cómo estás, Sarita? Y estás decretando y estás hablando, y cuando nace tú le dices: Sara. Yo no sé si el bebé escuche o no escuche, pero tú ya le llamas Sara. Pasa el primer mes, el segundo mes, y le dices: Sara, Sara, y no termines de decirle hasta que Sara responde. Y cuando te dice Sara, ya ella voltea, porque le diste nombre a eso. Dale nombre a tu casa una vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que responda a la circunstancia. Declara: sano, eres sano, eres sano, eres sano, eres sano, hasta que eso se vuelve una realidad. Si un bebé termina respondiendo lo que tú le llamas, cuánto más nuestro cuerpo, cuánto más nuestra economía. ¿Por qué no dice la Biblia: llámale las finanzas del norte? No dice la Biblia: llámale las finanzas del sur. No dice la Biblia: llama las finanzas del oriente y del poniente. Yo no sé si tú crees o no, pero yo soy un hombre que camino en la eternidad, soy un hombre que camino en la palabra, soy un hombre que camino en la revelación, y hoy declaro que Dios me envía riquezas del norte, riquezas del sur, riquezas del oriente y del poniente. Tal vez tú me dices: ese pastor está loco hablándole de economía. Está bien, bien loco, pero con dinero. Tú muy inteligente y pobre. ¿Qué decides? ¿Seguir creyéndote a la sabiduría que tú tienes, que te ha llevado al fracaso, o creerle a la sabiduría que yo tengo, que me ha llevado a la economía, a la prosperidad y a la bendición? Y si tú me dices: ¿cómo lo has logrado, pastor? ¿Robando gente? Te lo aseguro que no es así, porque todos los rateros terminan en una cárcel, y yo sigo aquí predicando. Entonces no estoy aquí robándole a nadie, estoy aquí enseñándote cómo puedes atraer riquezas del oriente, riquezas del norte, riquezas del sur, riquezas del poniente, solo utilizando la boca. Si Dios utilizó su boca para cambiar la historia de esta tierra y cambiar las tinieblas y cambiar el vacío, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si tú me dices a mí que estoy loco, entonces está diciendo que el Dios que yo sirvo también está loco, porque él todo lo que hizo lo hizo por su palabra. Uy, eso está poderoso. No un día sus discípulos iban en una barca, iban cruzando como si fuese la presa de la Boca, si no pregúntale a Toño. Iban cruzando el mar de Galilea, y no dice la Biblia que se levantó una tempestad grande. Se levantó una gran tempestad, y de repente alguien vino caminando entre los mares,
y mandó enmudecer la tormenta usando su palabra. Entonces no podemos calmar esta tormenta, no podemos calmar esta pandemia, no podemos cambiar este virus citando la palabra. Si Jesús citó lo eterno trayendo un cambio, yo declaro el día de hoy que la tormenta que ha entrado a tu casa cesa, que la tormenta que ha entrado a tu familia cesa, que la tormenta que ha entrado a tus finanzas cambia. Si usted utiliza esa palabra eterna, puede hacer que esas tormentas que te persiguen de día, de tarde y de noche puedan cambiar la vida suya. Ahí haga un decreto en su Facebook y diga: declaro con mi boca que la economía que yo necesito viene del norte, viene del sur, viene del oriente y viene del poniente. Porque la Biblia dice que tienes que declarar. Y todo aquel que pide, imagínate, y todo aquel que pide, recibe. No es todo aquel que Dios le quiera dar, no te equivoques. Porque hay gente que dice: no tengo que pedirle nada a Dios, Dios sabe lo que yo necesito, y si Dios quiere, el día que Él quiere me va a bendecir. Qué incorrecto estás tú. Porque la Biblia dice que el que pide, recibe. No al que Dios quiere bendecir, sino al que pide. A lo mejor tú eres más santo que yo, pero tu santidad te ha llevado a nunca pedir, y tal vez mi pecado me ha llevado a ser humilde y pedirle a Dios que me bendiga. Por eso hoy en esta tarde usted tiene que ponerse de pie y empezar a pedir y empezar a abrir su boca, porque su boca tiene palabras que pueden conmover el corazón de Dios. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare e invocare. ¿Con qué invocas? Sino con tu boca, mi hermano. ¿Qué tienes que usar? La palabra, y la palabra que es eterna. La única cosa que tenemos en esta tierra que da seguridad es la palabra de Dios. No hay ninguna banca estable. No, el petróleo no es estable, la economía no es estable, el gobierno no es estable. Lo único que es estable en esta tierra se llama palabra de Dios. Usted va a ver que los gobiernos cambian, usted va a ver que el sistema político cambia, usted va a ver que la tecnología cambia, usted va a ver que las finanzas cambian, usted va a ver que todo cambia. Lo que nunca cambia es la palabra de Dios. La Biblia que tú y yo tenemos, sí, es un libro escrito, pero cuando tú lo haces tuyo y personal, deja de ser una Biblia y se convierte en la palabra de Dios. Y esta palabra es un testamento, y este testamento lo podemos cobrar en cualquier lugar donde hay un juez y pedir que se haga una realidad. Por eso dice la Biblia: si tuvieres fe. Y tenemos que creerlo con esa dimensión de esa eternidad. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que todo aquello que es creado deja de ser eterno, y todo aquello que no es creado, que Dios no lo creó, es eterno. Entonces la palabra de Dios no es creada, es eterna. Escríbalo en su lugar: es eterna. Entonces, ¿qué es lo único que nos da seguridad a nosotros? La eternidad. Ponga atención. ¿Dónde Dios habita? En la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, donde hay palabra de Dios, allí está el Señor. O yo no sé si usted me está escuchando. Yo no sé si usted entiende lo que yo acabo de decir, pero lo voy a repetir: donde hay palabra de Dios, ahí está el Señor. Entonces, ¿qué quiero comunicarte? Que regreses a tu casa, o si estás en tu casa, levanta tu mano y empieza a citar la palabra. Di: yo y mi casa serviremos a Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y puedes escribir cualquier cosa y declarar. Y entre más declare la palabra, y entre más declare la palabra, y entre más declare la palabra, usted está trayendo a Dios a su casa. Esto es poderoso. Donde no hay palabra de Dios, Dios no puede estar ahí, porque Dios habita donde hay palabra, porque eso es eterno. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es eterna. Si queremos que Dios habite en nuestra casa, cambie sus palabras. Yo le explicaba semanas anteriores que la atmósfera que nosotros construimos, la construimos por medio de la palabra. La palabra es eterna. Ahora, quiero que pongan mucha atención porque voy más profundo. Lo que le he hablado en la introducción de este libro,
que se llama regresando al diseño de Dios. Yo quiero usted que regrese a ese sistema original. Adán, todo lo que creaba, lo creaba con su boca. Él decía quiero un fruto de mango y el mango salía. Él dice quiero una naranja y la naranja salía. Lo que él declaraba, eso era una realidad. Nunca deberíamos de haber salido de ese sistema original donde vivía Adán, porque todo era creado por medio de la palabra. Y Jesucristo vino una vez más a reforzar esa idea, a reforzar esa palabra, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, dice todo lo que pidiéramos en su nombre, o sea, en su palabra, nosotros lo recibiríamos. Por eso es importante que usted pueda creer en la palabra de Dios. Porque cuando tú estás en la palabra, y estás en la palabra, es decir, estás en la eternidad. En la eternidad no hay tiempo. Esto es poderoso lo que yo acabo de decir. Tú puedes escuchar un predicador que no tiene palabra de Dios y hablar y hablar y hablar de cualquier cosa y se te hace eterno. No es que estás en la eternidad, sino que se te hace eterno. Tú dices, ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo acabará ese hombre de hablar? Ya me cansé, ya me quiero ir. Pero cuando tú entras a escuchar una palabra viva, y cuando el pastor está hablando palabra y palabra y palabra eterna, tú dices quiero más, quiero más, quiero más. Y pasa media hora, y pasa una hora, y pasan 2 horas, y pasa 3 horas, y tú dices uy, sentí como que no pasó nada. Claro, porque entraste a una dimensión de la eternidad. En la eternidad no hay tiempo. Por eso es que todos los seres humanos en la tierra, escuchen, todos los seres humanos en la tierra sin la palabra de Dios están incompletos. Lo voy a repetir una vez más. Todos los seres humanos que están en esta tierra y no tienen la palabra de Dios en su corazón están incompletos. ¿Cuándo Dios se te hará realidad en tu vida? Cuando tú tengas palabra de Dios en tu corazón. La palabra de Dios es la esencial para regresar a ese sistema original y regresar a tener la vida eterna. Lo que te va a dar vida no es lo que escuches, es lo que tú veas en las palabras y creer en cada palabra que Dios te da. Dios creó todo, absolutamente todo lo que existe por medio de su palabra. Póngame mucha atención. ¿Por qué a ti y a mí se nos hace bien difícil? O sea, creemos que Dios existe porque hay un instinto en nuestro corazón de creerle a Dios y que Dios existe. Pero ¿por qué no creer a Dios que Dios hizo los cielos y la tierra? Porque cuando éramos pequeños nos metieron en la cabeza un sistema diabólico llamado la teoría de Darwin. Esta teoría vinieron a cambiar la cultura de la eternidad. Y lo voy a leerle esto. Dice, ¿qué es la evolución de Darwin? Darwin propuso que las especies cambian con el tiempo. Vea lo que él dice: que las especies nuevas provienen de especies preexistentes. Es decir, que cada especie que venga a esta tierra viene porque ya existía una más. Quiere decir que ninguna especie para él es creada, sino que ya existió. Esto da a entender que cuando un hijo nace, él dice que nace porque ya existía uno más. Aunque usted no lo crea, Darwin unió su teoría con la nueva era, diciendo que ya existíamos antes, dando a entender que éramos eternos y que nunca morimos, sino nos vamos ¿cómo dice la palabra? ¿Me ayuda? Como reencarnando una vez más, y una vez más, y una vez más. Y la reencarnación, él habla de esta explosión. Lo sigo leyendo. Dice que todas las especies comparten un ancestro común. En este modelo, cada especie tiene su propio conjunto de diferencias genéticas en relación con su ancestro común, las cuales se han acumulado gradualmente durante periodos de tiempo muy largos y eventos de ramificación. Es decir, que toda persona que viene a la vida se vino a reencarnar en alguien más. Qué triste y que la gente crea eso. Darwin dice que todo este planeta que fue creado de una explosión, y que esa explosión creó un animal pequeño, y de ahí creció otro animal más grande y otro más grande hasta que creció él. Un animal produce animales, Dios produce seres vivientes. Hay una diferencia bien grande entre un animal producir otro animal y Dios crear seres igual que él. Esta es la diferencia entre una teoría humana y una creación divina. ¿Cómo es posible? ¿Cómo usted puede explicarme a mí, que yo no soy tan inteligente,
que yo no soy tan capaz, que no tengo tanta filosofía ni ciencia, pero a mí nadie me mete el dedo en la boca y decirme, hubo una explosión y de la explosión salió este mundo en el que vivimos. ¿Cómo una explosión puede crear un mundo tan completo y tan perfecto? Solo un idiota puede creerse eso. Pero yo, que no tengo tanta sabiduría, que no tuve tantos cursos, a mí nadie me puede explicar que una explosión salió a este universo en el cual vivimos. ¿Y usted cómo puede creerlo? Esta explosión no pudo crear nada perfecto de lo que existe. Este planeta tuvo que crearlo alguien superior, alguien poderoso, un arquitecto, un hombre impresionante, y ese se llama Jehová de los ejércitos. Esto que existe no fue creado de una explosión, fue creado de la mente divina, de la mente más sabia, del intelecto más profundo llamado Dios. Un ser que nadie lo creó y que existía desde antes de la fundación del mundo. Eso se llama Dios. Quiere decir que todo lo que existe fue creado, que alguien le dio vida, y ese alguien se llama Dios. Usted no se crea de la teoría de Darwin. Si Darwin estuviera aquí, yo ya nos aventaríamos un tiro, y te lo aseguro que yo le ganaría. Él por mentiroso y yo por hablar una verdad absoluta, que es la palabra de Dios. La Biblia dice: y conoceréis la palabra, o conoceréis la verdad, esto que es eterno, y esto que es eterno te hará libre. Hoy declaro que serás libre de la teoría de la evolución. Hoy declaro que serás libre de la teoría de la encarnación. Hoy declaro que serás libre de la teoría del chango, del orangután y del simio, y te conviertes en un hijo de Dios, con una mente creativa, con un diseño creativo y con la mente de ese Dios creador. La Biblia dice que Dios es un Dios creador, y la palabra creador es la palabra Yadá, y esta palabra Yadá es la misma palabra Yahweh, y significa alguien que puede crear de la nada algo existente. Y la palabra crear es la misma palabra bará, y es la palabra crear. Hoy todo lo que existe fue creado por Dios. La palabra bara significa, o bará, crear o hacer este verbo, o hacer esto de la nada. Es decir, que Dios puede crear cualquier cosa de nada, de la nada. Dios puede crear cualquier cosa de la nada. ¿Por qué no nos unimos todos, los que miren este video, los que están en vivo o los que van a ver, y declaramos que Dios trae paz sobre este mundo, que Dios trae paz sobre esta tierra, que Dios trae esa seguridad? Esa es la palabra, y yo voy a seguir creyendo en esta palabra toda